La presentadora. Buenos días de nuevo. Vamos a tener la ocasión de comenzar ahora esta sesión que es posible gracias al apoyo y compromiso de Merck, y en ella tenemos la oportunidad de profundizar en los retos que actualmente tiene el acceso y el abordaje del cáncer. Todo ello con los ponentes que hoy nos acompañan y con Marisa García Vaquero, directora de Market Access y Corporate Affairs de Merck España, quien nos acompaña y quien va a hacer la labor de moderadora. En este panel, en el cual participan Jesús García Foncillas, director de la Cátedra Merck en la Universidad Autónoma de Madrid, David Vicente, director del Plan Oncológico de la Junta de Andalucía, Ignacio Gil Bazo, codirector de Oncología de la Clínica Universidad de Navarra y coordinador de la Línea Estratégica de Oncología de la Estrategia 2025 de la Universidad de Navarra y de la Clínica Universidad de Navarra, y también del CIMA, del Centro de Investigación de Medicina Aplicada. Y por último, también hoy contamos con la presencia de Hugo Arasanz, quien es especialista en oncología médica del Servicio Navarro de Salud del Gobierno de Navarra. Abordan un tema tan importante y esencial como es el cáncer. Así que os escuchamos con atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero de todo, quería dar las gracias a todos los asistentes hoy a esta mesa, tanto a los que están aquí presenciales como a los que tenemos de forma virtual. Y, como no, pues dar las gracias a los ponentes. Y darle las gracias porque, bueno, por haber encontrado un hueco en las ocupadas agendas, que estamos seguros que las tienen, y compartir con nosotros sus conocimientos en una mesa en la que nos proponemos reflexionar sobre algunos de los retos más importantes que tenemos en el ámbito de la salud, y retos también para todos los que trabajamos en las búsquedas de soluciones innovadoras para el tratamiento de patologías relevantes y que son de una gran preocupación para todos. Y en este caso pues me refiero obviamente al cáncer y también a todo el acceso a la innovación en este área. Quiero hacer un especial reconocimiento a Arsebio por impulsar este congreso de vanguardia enfocado a la biotecnología, que se ha convertido ya en un referente en el sector biotecnológico de nuestro país. Espacios como en el que hoy estamos permiten el análisis y la reflexión sobre temas que tendrán gran influencia en el futuro de los sistemas sanitarios y, por qué no decirlo, del conjunto de la sociedad. Para nosotros, como compañía de ciencia e innovación tecnológica, es un honor moderar hoy en BioSpain 2021 esta mesa sobre retos y oportunidades en el acceso y abordaje del cáncer. Y como compañía también queremos, a través de nuestra actividad en I+D+I, ratificar nuestro compromiso con el progreso humano de forma sostenible y con la constante mejora de la calidad de vida de los pacientes. Trabajar en la mejora del acceso a la innovación debería ser una prioridad para todos, la máxima prioridad de todos los agentes implicados, y entre todos debemos encontrar un punto de equilibrio para incentivar la innovación en beneficio de los pacientes, en beneficio de nuestro sistema sanitario y, en definitiva, en beneficio de la ciudadanía. Y es que gracias a los avances tecnológicos y al conocimiento que se ha desarrollado en las últimas décadas se han conseguido éxitos importantes, se han conseguido descensos importantes en la mortalidad por cáncer. En la década de los 90 se produjo un descenso del 1%, lo que indica que el acceso a la innovación y a los tratamientos innovadores pues, ha sido la causa del aumento de la supervivencia y de la calidad de vida de los pacientes y de la curación durante los primeros 5 años de vida de la enfermedad. La supervivencia en el 95 era de un 40% y esta supervivencia aumentó en 20 años, en el año 2015, llegando a un 65%. Estamos ante la llegada de un nuevo paradigma en el tratamiento, en el abordaje del cáncer, así como de otras enfermedades crónicas. Tenemos la inmunoterapia y las terapias dirigidas a dianas concretas del tumor, que serán las protagonistas ya en un futuro, casi en el presente y en un futuro muy cercano, de los principales avances que nos permitirán seguir mejorando en los tratamientos y, por tanto, mejorar en la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Este nuevo paradigma promete, a su vez, aportar a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y ser un eje central
para abordar las prioridades que existen en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. En este punto quiero referirme a proyectos muy concretos, que es la Estrategia Farmacéutica Europea, la Misión Cáncer y el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, programas todos ellos que tienen como su principal objetivo la priorización del acceso a la innovación. Y en relación al acceso, no puedo dejar de mencionar el informe WAIT, publicado en el 2020, sobre el retraso del acceso a la innovación, que abarca los años 2016 a 2019. Y me voy a centrar en España, en la posición de España frente al resto, en relación al resto de los países europeos, donde nos sitúa con un retraso desde el momento en que tenemos una opinión positiva del CHMP a nivel de agencia europea hasta que el medicamento está accesible para los pacientes, en un retraso de 12,6 meses para el caso de cualquier nuevo medicamento, y si nos centramos en oncología, pues esto es todavía peor, llegando a un 13,8 meses de retraso. Y estamos muy por encima de la media europea. Y ya no quiero decir si nos centrásemos en el caso de terapias realmente innovadoras en las tomas de decisiones a nivel nacional en el año 20 y el año 21. En cuanto a la disponibilidad de medicamentos oncológicos, también este informe nos pone en evidencia otra preocupación importante, y es que de las 41 nuevas terapias que se autorizaron, solamente 24 de ellas están disponibles en la prestación farmacéutica en España. En Merck tenemos el foco en la oncología, dada la relevancia que esta enfermedad tiene para la morbilidad y la mortalidad en nuestra sociedad. Y cada año hay alrededor de 18 millones de personas que son diagnosticadas con algún tipo de cáncer, de las cuales, bueno, el cáncer es la segunda causa de muerte y es responsable de la muerte de 9 millones de personas, y aproximadamente 1 de cada 6 defunciones se produce debido a algún tipo de cáncer. Los pacientes, está claro que son la motivación que subyace a la investigación, desarrollo e innovación clínica, y por eso los datos mencionados ponen de manifiesto los desafíos que tenemos tanto a nivel nacional y a nivel regional para mejorar tanto la financiación como el acceso, reducir los tiempos de acceso a los tratamientos oncológicos innovadores. Finalmente, no puedo dejar de hacer referencia a algo negativo, que es el impacto que ha tenido el impacto directo que ha tenido la pandemia en los pacientes oncológicos, impacto que se ha puesto de manifiesto en un retraso en los diagnósticos y también el retraso al acceso a los nuevos tratamientos. Estas demoras ya están teniendo sus resultados y serán mucho más evidentes en el futuro, con un incremento de la mortalidad en personas con patologías oncológicas, según ya se refleja en algunos estudios científicos. En este punto quiero mencionar de forma positiva para los pacientes oncológicos el proyecto Viaje del paciente oncológico en el nuevo contexto COVID en Andalucía, recientemente presentado, y cuyo coordinador ha sido el doctor David Vicente, que nos acompaña hoy como ponente. Y bueno, con esto finalizo mi intervención y quiero dar el paso a los auténticos protagonistas de hoy, que son nuestros ponentes. Entonces, paso a dar la palabra al doctor Hugo Arasanz, quien nos hablará sobre la inmunooncología como nuevo paradigma en el abordaje del cáncer y de los retos en el acceso para mejorar la atención y la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias. ¿Me pone la presentación o...? ¿Le podéis poner la presentación? Sí. A ver. Ya. Muy bien. Bueno, pues antes de nada, gracias por la presentación y gracias a los organizadores por la invitación a formar parte de esta mesa con científicos de tan alto nivel. Pues... Esta es la del doctor Gilbazo. La mía sería la número 4. Se han confundido ellos. Bueno,
El tema del que me ha tocado hablar es un tema especialmente interesante, especialmente de actualidad, que es la inmunoncología en el cáncer, pero también es un tema verdaderamente extenso y tengo unos 5 minutos para dar la presentación, así que haremos un repaso un poco general y hablaré de aquellos aspectos que creo que pueden impactar más en el acceso, de los pacientes a este tipo de tratamientos. Bueno, en los últimos 15-20 años, los importantes avances que se han experimentado a nivel tecnológico en el área de la biología molecular han cambiado de forma radical cómo entendemos y cómo tratamos el cáncer. Una de las áreas que más se ha visto beneficiado por estos avances es el área de la inmunoncología. Ahora mismo entendemos el papel fundamental que tiene el sistema inmune en el control del cáncer, en evitar su aparición y en evitar su progresión, y cada vez tenemos más datos de los mecanismos que utilizan las células tumorales para escaparse al control por parte del sistema inmune. Esto ha permitido el desarrollo de estrategias terapéuticas diferentes que utilizan el sistema inmune del propio paciente para controlar la enfermedad. Estaríamos hablando de anticuerpos monoclonales dirigidos frente a los puntos de control inmune o immune checkpoint inhibitors, que actúan a nivel de receptores como puede ser PD1, PDL1, LAG3, TIM3, CTLA4, y que bloqueando esta interacción que es inhibitoria son capaces de desencadenar una respuesta inmune tumor específica. Hablaríamos también de vacunas contra el cáncer, que hasta la fecha no han tenido tampoco mucho papel, pero que en estos últimos años sí que parece que van presentándose resultados positivos. Y por último, también quiero hablar de las terapias celulares adoptivas. Las terapias celulares adoptivas consisten en una extracción de las células inmunes de un donante o de un paciente, su modificación genética ex vivo, para de esta manera reinfundir las células al paciente y ser capaz de conseguir una respuesta antitumoral por parte del sistema inmune, que además en el caso de las neoplasias hematológicas pueden llegar a ser de larguísima duración, incluso llegándose a hablar de curación. Bueno, dentro de estos tres, las terapias que más avanzadas están son, sin duda, los immune checkpoint inhibitors. De hecho, ahora mismo se utilizan de forma rutinaria en la práctica clínica habitual. Estos fármacos lo que hacen al bloquear esta interacción inmune es que son capaces de reactivar el sistema inmune, que se provoque una actuación contra las células tumorales, y con esto se consiguen respuestas que en ocasiones pueden llegar a ser muy, muy prolongadas. En los últimos años se ha visto cómo se han ido aprobando estas terapias en la práctica totalidad de los tipos tumorales. Y en el gráfico que presento aquí en la izquierda, como pueden ver, las dos columnas de la izquierda son el número de ensayos clínicos hechos durante los años 2019 y 2020 con inhibidores de puntos de control inmune, con immune checkpoint inhibitors, mientras que en la segunda columna estaríamos viendo las vacunas antitumorales y en la cuarta columna las terapias celulares adoptivas. Como se ve, el predominio de los immune checkpoint inhibitors es abrumador. Y, de hecho, un detalle que es muy llamativo es que, a pesar de la pandemia por COVID, que sin duda ha tenido un impacto en la investigación clínica, el número de ensayos clínicos con immune checkpoint inhibitors entre el 2019 y el 2020 creció de forma sustancial. Los immune checkpoint inhibitors han sido principales protagonistas de los congresos científicos dedicados a la oncología en la última década. Y como prueba pongo aquí las sesiones presidenciales del Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica de este año pasado, que terminó hace un par de semanas, y he rodeado en rojo aquellos que son con fármacos de inmunoterapia, con immune checkpoint inhibitors. Como ven, la proporción es importante. Tendríamos combinaciones de anti-PD1 con quimioterapia en cáncer de cérvix, anti-PD1 como tratamiento adyuvante para el melanoma, anti-CTLA4 y anti-PD1 en combinación para el tratamiento del carcinoma esofagogástrico. O sea que ya ven que la importancia es innegable. No obstante, a pesar de que en diferentes ensayos clínicos se ha visto que la inmunoterapia es en muchos contextos clínicos más eficaz y menos tóxica que tratamientos convencionales, como pueden ser la quimioterapia y la radioterapia, estos tratamientos se enfrentan a una serie de limitaciones y retos que hacen que la mayor parte de los pacientes no se beneficien de los tratamientos. Es en este punto donde yo creo que la tecnología, la industria, la investigación pueden ayudar a mejorar el trato que reciben nuestros pacientes. Como principales retos estaremos hablando, el primero de ellos y el más evidente, la selección de pacientes.
Ahora mismo, para los tratamientos de inmunoncología, carecemos de biomarcadores predictivos que sean capaces de indicarnos qué pacientes van a responder verdaderamente a estos tratamientos y cuáles no lo van a hacer. Y, de hecho, la mayoría no responden. Sin embargo, enfoques basados en la inteligencia artificial, en el Big Data o en las ciencias ómicas son capaces de analizar de forma simultánea grandes cantidades de datos que representen de forma más fiel la extrema complejidad que tiene el sistema inmune y la extrema complejidad que está detrás de la respuesta inmune antitumoral. Confiamos en que este tipo de abordajes sean capaces de mejorar nuestra capacidad de selección de pacientes. En el caso sobre todo de las vacunas antitumorales y de las terapias celulares adoptivas, un problema al que nos enfrentamos diariamente es que necesitamos conocer algunas proteínas, algunas moléculas que sean expresadas de forma específica en las células tumorales y que no lo hagan las células sanas del paciente, de forma que de esta manera aumentaremos la efectividad del tratamiento y disminuiremos los efectos secundarios. Para esto, además de herramientas como la inteligencia artificial, herramientas bioinformáticas, colaboraciones internacionales, incluso el propio proyecto, el TCGA, el de Cancer Genome Atlas, pueden ayudar a identificar estas moléculas tan difíciles de encontrar, tan específicas y que pueden mejorar tanto la eficacia de los tratamientos. Sabemos, además, que la inmunoterapia, las respuestas a la inmunoterapia no son como a la quimio o a la radioterapia que se producen en un momento concreto próximo en el tiempo, sino que a veces se pueden producir a muy largo plazo o incluso también los efectos secundarios pueden aparecer a muy largo plazo. Dispositivos de control telemático, TDAs, recogida de constantes fisiológicas de pacientes con una mayor longitudinalidad, esto nos podría permitir detectar tanto estas respuestas como estos efectos secundarios tardíos y controlarlos a tiempo y así mejorar la adherencia a los tratamientos, mejorar también su efecto. Un tema que se viene tratando de forma, yo creo que recurrente en prácticamente todos los congresos de oncología, es el tema de los costes. La inmunoterapia es entre cara y muy cara. De hecho, un tratamiento de inmunoterapia convencional, un anticuerpo monoclonal frente a PD-1, un solo ciclo de tratamiento en nuestro país viene a costar entre 3.000 y 5.000 euros. En otros países incluso puede llegar a ser más. Y un paciente de media, dependerá del contexto clínico, pero puede recibir hasta 15-20 ciclos de tratamiento, de lo cual el coste del tratamiento es exponencial. Otras terapias, como por ejemplo las terapias celulares adoptivas, pondríamos el precio del tratamiento de un paciente en torno a 300.000 euros, aunque dependiendo del tipo podría subir hasta los 500.000 euros o 1.000.000 de euros. Esto sin duda tiene una repercusión tremenda en las cuentas de la sanidad pública y una mejor selección de pacientes, una adecuada organización y coordinación entre diferentes centros para acceso a ensayos clínicos podría beneficiar a los presupuestos de sanidad. Y ya, por último, el último punto que quería contar es el tema de la producción. Sobre todo las terapias celulares adoptivas tiene el problema de que la producción del propio fármaco es un proceso costoso a nivel económico, a nivel de tiempo y encima el tiempo que cuesta procesarlo también puede impactar de forma negativa en el paciente. Por eso mismo se están desarrollando diferentes tecnologías, diferentes dispositivos que son capaces de automatizar este proceso, disminuyendo los tiempos, disminuyendo los costes, disminuyendo la necesidad personal y así pudiendo mejorar tanto el tratamiento como el acceso del paciente al mismo. Y con esto quería terminar. Doy paso a alguna pregunta. Igual, muchísimas gracias porque... Yo solo puedo decir que impresionante. Bueno, yo había pensado que dejábamos las preguntas para el final, ¿vale? Y pasamos al siguiente ponente, que es el doctor Jesús García Foncillas, que lo tenemos conectado. Antes de verano, doctor, se presentó el informe dirigido desde la cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid, Merck, Oportunidades, hitos y aplicaciones de la medicina individualizada molecular. De la información presentada, bueno, quizá esto vamos a dar paso porque quizá es la pregunta que le queríamos hacer luego. Perdón. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a BioSpain, a Sebio, a Merck, porque de alguna forma yo creo que pone en contexto que estamos en un nuevo escenario en el tratamiento del cáncer. Y este nuevo escenario es cómo podemos individualizar el abordaje y cómo de ese abordaje individualizado
no solo podemos aportar un beneficio clínico diferencial con el paciente, sino que también repercute en lo que de alguna forma es el coste del proceso sanitario global del paciente. Estos son mis disclosures. El objetivo es que mejoremos el abordaje terapéutico en el paciente de cáncer y que en base a esa mejora, como podemos tratar mucho más eficazmente a un paciente de cáncer, al mismo tiempo también sea un abordaje más eficiente. Y esto es algo que no solamente es cierto y es una realidad en cáncer, sino es un contexto de individualización terapéutica que empieza a ser un punto claro en el tratamiento de muchas enfermedades crónicas. De alguna forma perseguimos, desde el punto de vista del individuo, cómo personalizar el cuidado en base a este concepto que une desde la fenómica, la genómica, la transcriptómica, la metabolómica, la epigenómica, pero al mismo tiempo este cuidado específico que tenemos en el paciente, en el individuo, tiene una traslación en la población, porque nos permite una mejor estratificación de riesgo que impacta claramente en un contexto de salud poblacional. Incluso en este aspecto de medicina personalizada y en un contexto de enfermedades amplias, quiero que vean cómo de alguna forma hay un impacto claro cuando somos capaces de precisar el tratamiento que en muchas patologías reciben nuestros pacientes, conseguimos dar beneficio estrictamente a aquellos pacientes que son los mejores candidatos a determinadas terapias. Y al mismo tiempo, por otro lado, reducir otro elemento crítico, que es los efectos secundarios. Fíjense cómo las hospitalizaciones en el National Health System en UK fueron hasta llegar a 1 billón, o sea, llegar a una cantidad de un 6,5% de los ingresos por efecto no deseado de muchos fármacos. De alguna forma también, detrás de todo ello hay un coste, fundamentalmente en el estudio genómico, en la personalización de lo que está ocurriendo en la enfermedad, en el contexto de lo que es la oncología, evidentemente en el estudio del tumor, pero es un coste que progresivamente estamos reduciendo. Esto es lo que hoy es una medicina ajustada a lo que es el paciente. Hemos pasado de lo que podía ser hasta hace nada un tratamiento, una terapéutica que parecía como que tenía los pacientes que ajustarse al tratamiento, a una situación donde lo que buscamos es cómo somos capaces de marcar diferencias, de identificar elementos que son propios de cada paciente, que son propios de cada enfermedad y que incluso son dinámicos en el tiempo. Y en base a esas características que definen al paciente, al contexto de la enfermedad, poder tomar una decisión terapéutica. Las evidencias son claras. En el contexto del cáncer hay 3 grandes variables que definen cuando un tratamiento marca un beneficio, que son la tasa de respuesta, punto 1, cómo de alguna forma somos capaces de aumentar la supervivencia libre de progresión y al mismo tiempo cómo estamos impactando en la supervivencia global de los pacientes. Cuando evaluamos cómo aportamos de beneficio en respuesta a la enfermedad, en respuesta del tratamiento, en supervivencia libre de progresión y supervivencia global, un abordaje personalizado, tanto a nivel de metaanálisis como a nivel de análisis globales de datos, ofrece mucho más beneficio que una terapia y un abordaje no personalizado en estos 3 grandes ejes de lo que es la valoración de beneficio clínico oncológico. Y fundamentalmente porque también es cierto que, siguiendo la ley de Moore, el coste del análisis del genoma cada vez es más asequible. Y eso nos permite hacer realidad que el estudio del genoma del paciente y del tumor es abordable, por supuesto. Desde un punto de vista de cómo trasladarlo a lo que hoy estamos haciendo en la práctica clínica, cómo de alguna forma hoy es más coste efectivo hacer una secuenciación global que incorpore todo el conjunto amplio de esas distintas dianas que marcan a qué puede responder un paciente
tiene claramente una traslación de beneficio-coste-efectividad. Fíjense cómo de alguna forma frente a lo que puede ser el mejor tratamiento estándar, un tratamiento dirigido en función a ese factor molecular, en casos concretos mejora, es más barato que el mejor tratamiento estándar. Y esto ha llegado en el entorno de Europa, pero también a nivel de España. Y es verdad que hay una estrategia en marcha que parte de los distintos actores que pueden dar opción a que se convierta en una posibilidad incorporada en la práctica clínica. Hay, como ven ustedes aquí, unanimidad en la estrategia de medicina genómica. Es cierto que de alguna forma se ha puesto la primera piedra en la estrategia española de medicina personalizada y esto se traduce exactamente en 4 grandes planes con un programa de internalización. 4 grandes planes que van a incorporar lo que es partiendo del Big Data, de lo que de alguna forma tenemos, incorporando un plan de medicina genómica, un plan de I+D+ en terapias avanzadas, en la misma línea de medicina predictiva y algo fundamental, en formación en medicina de precisión. También es cierto que posiblemente necesitamos más fondos que los 77 millones que inicialmente se han dedicado o se van a dedicar a este objetivo. Y ahí es verdad que junto a estos planes hay 3 programas en medicina de precisión que son elementos que forman parte de esta infraestructura llamada IMPAD, que son la medicina predictiva, la ciencia de datos y la medicina genómica. Pero la situación, porque de alguna forma ya estamos en marcha en esta iniciativa de la medicina de precisión, como pueden ver, no es igual en nuestro contexto a nivel de país, con diferencias importantes desde el punto de vista de la implantación de la secuenciación masiva y cómo de alguna forma afecta a la planificación en términos de presencia en lo que es el contexto de la práctica clínica. Tenemos diferencias importantes. Y esto es algo que tenemos que también poner en valor porque tenemos que promover la equidad en el acceso a todas estas opciones terapéuticas. Pero el contexto de nuestro país, en esta visión global, en el contexto de los países que nos rodean, no es buena, porque estamos en una situación donde el nivel, donde unimos, si es ese análisis genómico, ese estudio de aquellos pacientes que en base a esta medicina personalizada son los que más se benefician. Si lo unimos a la disponibilidad, como se estaba comentando hace un momento, de los fármacos que están ahora mismo aportando punto de diferencia, España está en un país, en un momento y en un lugar más que comprometido, porque no tenemos una buena infraestructura que permita un buen análisis genómico para identificar los pacientes que más se benefician, pero tampoco tenemos una situación donde nuestros pacientes tengan un acceso, como se merecen, a todas las nuevas terapias. Terapias que, por otra parte, este país es puntero en la parte del desarrollo clínico que va a dar lugar a los ensayos clínicos que van a derivar en que se aprueben en las agencias reguladoras. Pero no podemos olvidar que estamos en un contexto europeo y en esa misión que se ha planteado de aquí hacia adelante en la Unión Europea, un factor, una misión, un área clara de interés, sin lugar a dudas, es cáncer. Y esto es fundamental porque tenemos que ir alineados con nuestro entorno de Europa. Y para ello también es fundamental pivotar en lo que se ha puesto en marcha y estamos formando parte, algunos dentro de ese contexto de cómo promover esta medicina personalizada desde la investigación. El programa Horizonte, el programa que de alguna forma quiere potenciar la investigación en el contexto de Europa, quiere facilitar la inversión en innovación y donde se busca potenciar lo que es esta base de ciencia, de tecnología, conseguir aumentar la innovación, la competitividad y, muy importante, que todo esto se traduzca en beneficio directo en los pacientes del día a día, como prioridad fundamental, como un modelo donde de alguna forma tenemos que traducir la investigación en beneficio directo a nuestros ciudadanos. La estrategia europea, los pilares que sostienen esa estrategia de investigación son
muy claros. Uno, la excelencia en investigación. El punto 2 es la competitividad. Esto es un auténtico desafío global y Europa no puede perder lo que de alguna forma es este pulso con la competencia, con la competitividad. Y punto fundamental, promover la innovación. Una investigación, una ciencia de excelencia que innove y que de alguna forma traduzca en un área competitiva a nuestro contexto europeo. Y en la misma línea, cuando evaluamos cuáles son los objetivos que desde la Agencia Europea del Medicamento se plantean, uno que es muy claro es cómo desde la integración de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de medicamentos plantearnos la medicina de precisión. ¿Por qué? Porque tenemos que optimizar el uso de los fármacos. Porque de alguna forma es cierto que hoy contamos con toda una pléyade de fármacos nuevos en oncología que es cierto que son caros. Pero el impacto cuando somos capaces de seleccionar ese paciente que se beneficia claramente en el proceso global del paciente incluso es coste efectivo. Los 4 ejes que es fundamental en esta estrategia que tenemos que seguir para que podamos alcanzar este desafío de poder hacer un sistema sanitario competitivo, pero al mismo tiempo que permita el acceso a la innovación, tiene que seguir el alineamiento con el contexto europeo. Dentro de ese Plan Europeo de Cáncer, donde estamos promoviendo que exista un punto claro de equidad en cuanto al acceso a los análisis que permiten predecir los pacientes que responden y al acceso a los fármacos. Un programa importante de una Europa más segura, más sana, que necesita de alguna forma potenciar y trasladar el beneficio de la investigación a lo que es el paciente, a lo que es la sociedad y por último en connivencia clara con nuestra agencia reguladora, que es la Agencia Europea, para que formemos un todo en uno. 4 ejes críticos para poder hacer realidad este acceso a fármacos nuevos y a esta realidad de lo que es la medicina de precisión. En síntesis, hoy, sin lugar a dudas, la medicina de precisión, la oncología de precisión es el nuevo paradigma para el tratamiento del cáncer. En esta aproximación individualizada, claramente perseguimos el máximo beneficio clínico con la menor toxicidad. Es fundamental que tengamos muy presente que en el contexto de la evaluación del proceso clínico completo de nuestros pacientes a nivel individual y a nivel poblacional, esta aproximación es coste efectiva. Y no podemos ir de otra manera que alineados por completo, en connivencia clara con lo que hoy es el contexto global de investigación, de salud, de estrategia global de la Unión Europea para alcanzar algo que es fundamental para nuestros pacientes, para nuestros ciudadanos y que es esta realidad de medicina de precisión basada en investigación propia nuestra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante. Y como vamos un poco más de tiempo, vamos a dar paso rápido a nuestro siguiente ponente, el doctor Ignacio Gil Bazo, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer a Sevio por la invitación, también a Merck por el patrocinio y al Gobierno de Navarra y a Sodena. Y en los próximos 5 minutos voy a intentar desgranar cuál es la estrategia de investigación para los próximos 5 años de la Universidad de Navarra. Quizás el punto de partida en el que nos situamos es un punto en el que, en cuanto a especialización y en cuanto a producción científica, en Navarra estamos ahora mismo bien posicionados con respecto a España y con respecto al resto de países de nuestro entorno. Y en ese marco se engloba la Estrategia 2025 de investigación de la universidad, con ese lema de universidad y sostenibilidad que, como vamos a ver, va a marcar las líneas estratégicas y también los distintos proyectos. Esto en realidad no es nada distinto o pretende ser una continuidad
con respecto al programa de investigación de los 5 años previos, que se lanzó en 2015 con el nombre de Horizonte 2020 de la Universidad de Navarra, y que en ese momento tenía 3 ejes estratégicos fundamentales: el aprendizaje, la internacionalización y la responsabilidad, y dentro de esa responsabilidad corporativa, la investigación como centro académico que debe generar conocimiento. Algunos de los frutos de esa línea estratégica los hemos ido viendo en estos últimos años, entre otros, desde el punto de vista de la biomedicina y de la oncología en particular, la apertura del edificio del campus de la Universidad de Navarra en Madrid, y también en la imagen de abajo del centro hospitalario de la sede de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. De la misma manera, ha nacido recientemente el Centro de Cáncer de la Universidad de Navarra, que pretende precisamente dirigir esa línea de investigación estratégica, y con 2 detalles de innovación terapéutica, pero también en investigación, que han sido también fruto de esa estrategia Horizonte 2020. En la imagen de arriba a la derecha vemos la unidad de protonterapia de nuestra sede en Madrid, que ya está en funcionamiento desde el año pasado, y en la imagen de abajo, en nuestra sede de Pamplona, la unidad de terapias avanzadas, precisamente para la innovación terapéutica, con algunas de las estrategias que ya se han dicho previamente por los ponentes anteriores. Quizás podemos ver también los frutos de esa estrategia en el número o en la evolución del número de trabajos indexados en los últimos años, y sobre todo en la contribución de las ciencias de la vida y de la biomedicina a esa producción científica. Pero también, de la mano de los proyectos de investigación competitivos, los recursos asignados a esos proyectos y que se han logrado, y asimismo, y no menos relevante, la actividad de transferencia de la mano de los distintos proyectos, pero también de los ensayos clínicos y de las patentes que han generado los fármacos y las estrategias que se han conseguido encontrar. Ese es el marco, por lo tanto, de partida de la Estrategia 2025 de la Universidad de Navarra para estos próximos 5 años, que tiene 3 ejes vertebradores: la educación transformadora, la investigación de impacto y con foco, y la universidad interdisciplinar. Me voy a centrar sobre todo en la investigación de impacto y con foco. Ese foco está puesto precisamente en el cuidado de las personas y del entorno. Y vemos que esa investigación de impacto y con foco tiene 2 grandes áreas estratégicas: la medicina personalizada, con 3 líneas estratégicas de investigación bien definidas, dentro de ellas la oncología, y la sostenibilidad, con otras 3 líneas estratégicas para la investigación en los próximos 5 años. De otra manera visto, seguimos teniendo un programa de investigación que pretende mantener siempre al paciente y a las personas y al entorno en el centro, con 3 líneas estratégicas fundamentales o 3 ejes vertebradores que decíamos previamente, ¿no? Me voy a centrar sobre todo en el de medicina de impacto y con foco, con esas 2 áreas grandes de desarrollo. Y sobre todo, dentro de esa medicina de precisión personalizada, tenemos las 3 líneas estratégicas fundamentales: la oncología, enfermedades raras y medicina paliativa. Áreas que en realidad están interconectadas, aunque sean líneas independientes para el desarrollo y la investigación. Y vemos muy centrada eso en la innovación diagnóstica y en la innovación terapéutica, igualmente con distintas estrategias, algunas de las cuales ya se han mencionado por los ponentes previos. Por lo tanto, con otro prisma, podemos decir que el Centro de Cáncer de la Universidad de Navarra gobierna, gracias a sus 2 sedes clínicas, en Pamplona a la izquierda, en Madrid a la derecha, y a sus 3 campus, el de Madrid arriba, en medio el de San Sebastián, con la Facultad de Ingeniería Biomédica, y también en el de abajo en Pamplona, con las distintas facultades de biomedicina, y por supuesto, con el centro de investigación, el CIMA, que está localizado también en Pamplona, gobierna esa estrategia de oncología para los próximos 5 años, y apoyados además por la acreditación como centro de cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer. Pero, como reza el lema de esa Estrategia 2025, queremos que todo ello tenga un claro componente de sostenibilidad, universidad y sostenibilidad. Y para ello abrazamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS. Y, en concreto, para la línea de oncología, los objetivos que nos parece que verdaderamente tienen que ver con el desarrollo de nuestra línea son la salud y el bienestar,
centrados en el cuidado del paciente y en la innovación diagnóstica y terapéutica. También, por supuesto, en la educación de calidad. Somos un centro universitario, no puede ser de otra manera, dando más peso y relevancia a la formación en cáncer dentro de los distintos currículums de las distintas facultades biomédicas y de la mano del currículum integrado que ya está en marcha en la Facultad de Medicina. Y, por otra parte, generando alianzas y compromisos y colaboraciones con empresas públicas y privadas, con otros centros académicos de excelencia, con otros centros de investigación. De esta manera surgen las líneas de investigación dentro de la línea estratégica y vemos que nos vamos a concentrar sobre todo en el descubrimiento de nuevas dianas y de nuevas tecnologías diagnósticas, así como en estrategias de prevención y diagnóstico precoz y desde el punto de vista terapéutico en nuevas terapias, con nuevas moléculas, nuevas formulaciones, terapias celular adoptiva, terapias innovadoras. También los protones, como hemos comentado antes. Y quizás ya para terminar, 4 ejemplos concretos en los que cristaliza esta iniciativa de Estrategia 2025 en la línea de oncología, con 4 proyectos ya financiados que ya están en marcha y que están empezando a generar algunos de los primeros resultados y que tienen, digamos, como denominador común todos ellos esa colaboración pública y privada de universidades, de empresas públicas, de empresas privadas y, en este caso, también con el patrocinio y la ayuda y la financiación y el impulso del Gobierno de Navarra. Quiero agradecer de nuevo la invitación y quedar a su disposición para las preguntas que puedan tener posteriormente en el debate. Muchísimas gracias. Muy interesante, como no podía ser de otra manera. Y pasamos al último ponente, que es el doctor David Vicente. Muchas gracias. Buenos días. Cuando quiera. Muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación a Sebio, a Biospain y a Merck. Un placer estar hoy aquí y poder hablar además de 2 pandemias, ¿no?, que están relacionadas, como son la COVID y la pandemia que es el cáncer. Y un poco cómo lo hemos abordado o cómo lo estamos abordando desde Andalucía y dentro de la dirección de la estrategia en cáncer en Andalucía. Entiendo que vamos mal de tiempo, así que voy a intentar ser lo más breve posible. Por un lado, me gustaría dejar claro que la pandemia evidentemente que ha generado una repercusión en los pacientes con cáncer, como ha generado una repercusión en todas nuestras vidas, ¿no? Y solo hace falta echar la vista atrás a marzo del año pasado para ver las circunstancias en las cuales nos manejábamos. Evidentemente, a nivel del sistema sanitario público de Andalucía ha tenido una serie de problemas, puesto que hemos tenido una dificultad en las actividades de promoción y prevención, de promoción de la salud y de prevención, por supuesto también dificultades en cuanto a los programas de cribado, por supuesto también dificultades en las actividades asistenciales y también en el tratamiento de los pacientes. Todo ello nos hizo ponernos en marcha prácticamente desde el primer minuto para intentar que esos impactos fueran lo menor posible. Esto además lo hemos estudiado y tengo que agradecer a Merck que la ocasión que nos ha dado de realizar el documento que antes he mencionado del viaje del paciente oncológico en el entorno COVID nos ha ayudado mucho a reevaluar lo que hemos hecho y ver si esto, ojalá no vuelva a ocurrir, pero si volviera a ocurrir, dónde tenemos que poner el foco para minimizar los riesgos para nuestros pacientes. Es cierto que el número de diagnósticos por cáncer ha disminuido. Esto es así en los datos que tenemos, sobre todo de Holanda, y también en los datos de las distintas comunidades autónomas, en las reuniones que tenemos en el Ministerio y de algunos hospitales españoles concretos que han publicado sus datos. En Andalucía es verdad que el número de diagnósticos de cáncer se ha reducido menos de lo que ha ocurrido en otros sitios, con lo cual esto nos parece que también es un dato importante. De hecho, estamos más o menos en una reducción del número de casos de un 17%. Y esto lo hemos hecho gracias a un mantenimiento de las vías rápidas, que en ningún momento de diagnóstico, que en ningún momento suspendimos. Tampoco se suspendieron las cirugías por cáncer. Es cierto que nuestra situación epidemiológica también, en general, ha sido mejor que la de otras comunidades autónomas y esto nos ha permitido, por ejemplo, mantener este tipo de cirugías. Y una cosa que hemos analizado también, que es el número de cirugías urgentes por cáncer de colon, que podría ser una de
las pistas de esos retrasos diagnósticos pues tampoco han aumentado y nos mantenemos en torno a las 350 cirugías en la Comunidad Autónoma de Andalucía urgentes por cáncer, sin cambios prácticamente entre 2019 y 2020. En cuanto a los programas de cribado, evidentemente que en marzo suspendimos los programas de cribado como consecuencia del estado de alarma. En la mayoría de los distritos fuimos capaces de reiniciarlos a lo largo del mes de junio y en función de la situación epidemiológica de cada distrito pues nos hemos ido adaptando a las realidades y bueno, pues progresivamente se han ido incorporando todos los distritos tanto al cribado de cáncer de colon como al cribado de cáncer de mama, que como saben son los que tenemos disponibles, y el cambio de cribado oportunista de cervix a poblacional en el cual estamos actualmente inmersos. Hemos alcanzado más o menos un 100% de cobertura en prácticamente todos los distritos en cuanto al cribado de cáncer de colon, y el número de diagnósticos de cáncer de colon está ya en más de 400 y la verdad que no ha habido mucho cambio en un año respecto a otro, y mantuvimos también las colonoscopias. Fue lo único que mantuvimos dentro del programa de cribado, no las invitaciones, pero sí las colonoscopias. Respecto al impacto asistencial, evidentemente la COVID supone un reto importantísimo. El abordaje ha sido fundamentalmente a través de la potenciación de la teleconsulta y la telemonitorización de los pacientes. Esto nos lo permite en un sistema informático potente como el que tenemos, en el que desde el primer momento habilitamos la posibilidad de que los facultativos pudieran acceder a las historias digitales de los pacientes desde su domicilio. También tenemos una herramienta que utilizamos corporativa, que es Mercurio, que permite el intercambio de archivos entre los pacientes y los facultativos, de tal manera que podíamos enviar las analíticas que deberían de realizarse o los informes, o etcétera, ¿no? Los informes de los resultados, que esto también nos ayudaba. Y por último, también desarrollamos mucho el tema de la telefarmacia. Hemos podido, y de hecho esto lo mantenemos actualmente, que la medicación oral, que como se hablaba antes de la medicina de precisión, es cada vez más frecuente en el entorno de la oncología, la podemos enviar a los pacientes a domicilio o bien a su farmacia más próxima, evitando la visita del paciente y el riesgo que ello conllevaba dentro del hospital en las épocas peores de la pandemia. Hemos analizado también las primeras visitas de oncología médica y de oncología radioterápica y hay una ligera disminución, pero es bastante poco importante, y el número de consultas sucesivas, gracias a todo el tema de la telemedicina, se ha mantenido entre el año 2019 y en el año 2020. Sí que hemos reducido, por ejemplo, el número de mamografías en el programa de cribado, y ahí hay una reducción importante, y una pequeña reducción en los inicios tanto de quimioterapia como de radioterapia. Hemos pasado en el año 2019 de 13.288 inicios de quimioterapia a 11.000 en el año 2020. Por lo tanto, todo ello hace que bueno, yo creo que el esfuerzo de todos, el esfuerzo de los profesionales, el esfuerzo de los pacientes, el esfuerzo de la sociedad en conjunto, hace que tengamos claro que la pandemia de cáncer ha influido en la pandemia COVID ha influido en la pandemia del cáncer, pero entre todos hemos intentado minimizar los riesgos. A día de hoy aún seguimos viendo pacientes con retrasos diagnósticos, síntomas que empezaron hace tiempo y que hoy en día los diagnosticamos en estadio avanzado, por lo tanto es algo que todavía hoy sigue presente. Para terminar, y espero ajustarme al tiempo, este lunes pasado hemos presentado la estrategia de cáncer en Andalucía, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 13 de junio pasado, y en el que 45 personas, puesto que tenemos también la participación de pacientes, han diseñado una nueva estrategia para los próximos 3 años. Son 30 objetivos con líneas estratégicas concretas y con indicadores concretos que tenemos que ir cumpliendo a lo largo de los plazos que nos hemos dado, y estamos muy contentos de poder poner esto a disposición de los ciudadanos para mejorar nuestra atención a los pacientes. Podría explicar, si tuviera más tiempo, en qué consiste la estrategia, pero creo que no me da tiempo, y la tienen, como digo ustedes, publicada, es completa, es decir, desde aspectos de prevención hasta aspectos de final de vida. Por lo tanto, la pueden consultar, y yo creo que esta será la manera en la que, en el caso de que esto pudiera volver a ocurrir, que esperemos que no, pues podríamos tener un mejor abordaje de las personas con cáncer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que hemos llegado
teníamos la mesa prevista hasta las 2. No sé si podremos tener 10 minutos. No, me dicen que no, para poder hacer preguntas. Tenemos que cerrar. Yo solamente quería darles las gracias a todos. Siento que no haya dado para más, pero creo que las ponencias han sido lo suficientemente interesantes como para, bueno, aportarnos toda la información que necesitamos. Gracias desde Merck. Y también con esto, Merck, pues quería que quedara claro el compromiso que nosotros tenemos como empresa con la I+D+I, con los pacientes, no solamente en este país, sino también a nivel de los ODS que también han salido aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sin duda han sido muy ilustrativas y muy interesantes vuestras exposiciones y enormes las esperanzas que hay puestas en vuestro trabajo y el de las personas que se dedican a los mismos. Actualmente, now it's time for a break and for a bite to eat. We'll be back at 30:30, so see you then at 3:30 Spanish time. Thank you. Thank you very much.